8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Sí hubo un enfrentamiento en San José de Gracia, Michoacán, la tarde del domingo, pero no se ha podido confirmar el número de muertos. Fue una posible venganza personal y familiar entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen del cártel Jalisco Nueva Generación. Informó esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Dijo que las fuerzas estatales y federales llegaron 3 horas después porque cuando se estaba dando el enfrentamiento no se registró ninguna alerta ni de la presidencia municipal ni de los policías municipales. Todavía no sabemos cuántas personas fueron asesinadas durante el enfrentamiento en San José de Gracia. No tenemos ningún cuerpo, aseguró por la mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Dijo que tampoco tienen ningún reporte de alguna persona desaparecida en el poblado de San José de Gracia. Durante febrero murieron asesinadas 1,933 personas, 69 por día, lo que representa un incremento de 3.75% con respecto de enero. Con este registro se rompe una racha de 4 meses continuos de descenso en la violencia medida por la Secretaría de Seguridad Federal. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 51 centavos. Tenemos la información. Hay 22 cuarteles de la Guardia Nacional. Habría que verificar ese dato. Pero hay más de 20 cuarteles de la Guardia Nacional en la región. Casi 5,000 elementos. Y llega un grupo armado y toma un poblado. Sí. Y ahora le quieren cargar la responsabilidad, nos dice una persona del auditorio, le quieren cargar la responsabilidad al municipio, pero quien vigila las carreras y permite u omite que convoys de autos sin placas, de procedencia dudosa, con gente armada, circule por carreteras, pues son los policías estatales y sobre todo los federales. Sí, mira, así las cosas en Michoacán. Sí, correcto. A ver, a diciembre apenas del año pasado, el informe que dio Luis Rodríguez Bucio, el general titular de la Guardia Nacional, dijo para 2021, y tengo el informe que circularon ellos en ese momento, 2021 son 113,863 elementos. Y luego puso, el total de cuarteles es de 248. Presumiendo, por supuesto, sí, que en el país no solamente tienen esta fuerza desplegada, sino que están en todos lados, Ciro. Entonces, ¿por qué si están en todos lados pasa lo que pasa? Es la pregunta que tú nos haces. Entonces, ¿para qué demonios queremos a la Guardia Nacional? Que, insisto, algunos dicen que en algunos lados operan en favor de la delincuencia organizada. No porque trabajen con ellos, sino porque operan precisamente porque no trabajan, no operan en contra de la delincuencia organizada y saben, porque tienen la instrucción presidencial, de no enfrentarse. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Ciro, Manuel, muy buenos días. Día 6 de bombardeos, día 6 de ofensiva rusa y seguimos viendo un ataque constante por parte de las fuerzas lideradas por Vladimir Putin en contra de las diferentes zonas de Ucrania. Hoy en especial alerta a las 2 principales ciudades del país, Kiev y Kharkov. Kiev porque vemos una columna militar de ofensiva rusa acercándose a las fronteras de la capital ucraniana. Y vamos a ver un video. A ver. Un video que mostró lo que parecía ser un cohete que impactó directamente enfrente de un edificio administrativo en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Un día después de que las fuerzas rusas bombardearan completamente la ciudad, al menos 7 personas murieron, según las autoridades, y esto pues hace temer. ¿En qué ciudad es eso? Es en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Rusia, casi 1,5 millones de personas en la ciudad. Bueno. Y es una zona residencial, entonces esto genera preocupaciones de que la ofensiva rusa se salga de las fuerzas militares y empiece a atacar a la población civil. Vamos a pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, Miriam, buen día Miriam Moreno, ayer hablábamos, informábamos que hacia mediodía se celebraría en el Reclusorio Norte la primera audiencia de 3 abogados y un financiero, Sí. ligados acusados por el abogado Juan Collado. Juan Collado está preso desde mediados del 2019.
los acusa de que lo extorsionaron, lo presionaron, según el señor Juan Collado, era un grupo de abogados que operaba desde el poder. Desde el poder, amparados, dice el señor Collado, por el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Pero la audiencia no se celebró. No, la audiencia no se celebró, Ciro. Buenos días. Se aplazó para el 8 de marzo a las 13:10 horas. Esto es entre varios motivos. Uno de ellos, el principal, es que no habían tenido tiempo los abogados de poder revisar las nuevas pruebas que había aportado la Fiscalía General de la República y que están dentro de la carpeta de investigación. Pidieron tiempo para eso. Parece que uno de los abogados, Isaac Pérez Rodríguez, también había cambiado de abogado, entonces también eso incidió, pero principalmente el que pudieran tener acceso pleno a toda la carpeta de investigación. Hubo un pequeño debate ahí de si era necesario que se presentaran personalmente los 4 acusados, los 4 señalados. El Ministerio Público dijo que no se permite una videoconferencia porque existe riesgo de fuga. Incluso trascendió de que la misma Fiscalía estaría pidiendo, digamos, por los delitos de tráfico de influencias, extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, si se configuraran estos delitos y en el proceso se dictaminara que son culpables, pues podrían alcanzar hasta 40 años de prisión. Por este motivo solicitó al juez que la próxima audiencia de la próxima semana se presentaran en persona a esta audiencia en el Reclusorio Norte. Hubo ayer a la salida, al terminar esto, una declaración de un abogado de otro empresario, del empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México. También defiende a Juan Collado, el abogado Mauricio Flores Castro. Está en la defensa. ¿Y qué dijo? ¿Qué informaron algunos medios sobre lo que habría dicho el señor Mauricio Flores? Pues bueno, el abogado tanto Juan Collado como del señor Alonso Ancira. Básicamente las declaraciones que él da a la salida del reclusorio es este modus operandi que se utilizó con Juan Collado, en donde se le pide la venta de una propiedad a bajo costo, en este caso Caja Libertad. Sonaba o es muy similar a la operación que se hizo con el señor Ancira, Alonso Ancira, cuando le ofertaron, le pedían que vendía Altos Hornos justamente a Julio Villarreal. A la empresa Villacero. Y está en la línea el abogado Mauricio Flores Castro. Abogado, gusto en saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Ciro, muy buenos días a todo auditorio, a sus órdenes. Según leímos ayer en algunos medios de comunicación, usted habría dicho que el señor Ancira explora la posibilidad de presentar una denuncia parecida a la de Juan Collado en contra de Julio Scherer y este grupo de abogados, ¿es correcto? Efectivamente, simplemente antes de entrar al tema, aclarar que el señor Ancira está cumpliendo, de hecho va adelantado y va a cumplir con el acuerdo reparatorio. De hecho se prevé hacer otro pago adelantado en esta semana o en la que sigue, es decir, nada tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo reparatorio, es simplemente con cuestiones accesorias del mismo. Eso es por un lado, el acuerdo reparatorio, pero por el otro, denunciar a este grupo de abogados y al señor Julio Scherer. El señor Ancira, todos los días he tenido comunicación con él, incluso desde antes de que se fuera pública esta noticia, él ya está explorando esa situación en México y en Estados Unidos, y la pregunta fue si esa era una posibilidad real, y si lo sigue siendo, no en relación a estos mismos actores. Él comenta que a estos mismos actores la denuncia no se ha presentado, él lo está contemplando tanto con sus abogados americanos como con abogados mexicanos que tiene aquí, pero como una posibilidad, sí, sin duda. ¿Qué significa para un abogado la palabra explorando? Más en el caso de un señor bajo proceso, como ha sido el señor que estuvo bajo proceso, el señor Ancira, que está cumpliendo con un acuerdo reparatorio. ¿Cómo debemos entender el está explorando la posibilidad? Que ya está en reuniones formales y serias con diversos grupos de abogados a efecto de determinar una estrategia procesal y en caso de que tome la decisión final de presentar esa denuncia, pero que no es una cuestión que está meramente en el aire, que ya está que ya está en proceso de elaboración por diversas firmas de abogados. Ni siquiera lo ha decidido.
pues ya el solo hecho de que haya contratado abogados, muchísimos abogados para tener un documento, quiere decir que la gestión va avanzada, pero más bien no se ha presentado y de aquí a que eso pase, sin duda podría haber un cambio de... ¿Y el objetivo serían estos mismos 3 abogados más el financiero más el señor Julio Scherer? Entiendo que el financiero no tiene nada que ver. Entiendo que con los abogados no ha tomado una decisión con nadie, pero entiendo que con los abogados tampoco ha tomado una decisión y es principalmente, son los mismos actores, nada más no hay una determinación definitiva. No me gustaría afirmar algo que no sea lo que al final acabe plasmado justamente en el documento. Simplemente son actores parecidos, pero hay otros que no aparecen. Por ejemplo, el señor Isaac Pérez nada tiene que ver, por ejemplo. Sí, Isaac Pérez no, pero sí, quizá Juan Antonio Aurajo, Reba Palacios, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau. Y solo para que quede claro, abogado, el tema de Julio Scherer estaría en esta trama supuestamente para obligarlos, digamos, a hacer una operación que no querían. Yo no estaba en esa parte del señor Ancira, pero no en toda al menos, pero entiendo que es parte de los nombres que se barajean. Le reitero, no hay una decisión final tomada. Se están barajando demandar a estos abogados, incluido Julio Scherer. Sí, de hecho, exactamente. Es una de las opciones que ha contemplado con abogados en México y en Estados Unidos. Abogado, usted nos dice no le tocó esta época de hacer el acuerdo para la reparación. Sin embargo, se van a pagar 216 millones en el acuerdo reparatorio. Usted dice, el señor Ancira va a hacer un adelanto para este mes del acuerdo reparatorio. ¿Cómo fue el proceso? Entonces estamos hablando de una extorsión que aceptó a pagar con mediación directa. El primer contacto fue el señor Julio Scherer y después lo contactó la Fiscalía o Pemex, ¿o cómo fue la operación? No, digamos, haciendo yo sí participé en la última parte de la firma de los acuerdos. Digamos, yo fui el abogado del señor Ancira en su audiencia y fue originalmente... él le toma la palabra al señor presidente respecto al acuerdo reparatorio. Esa parte, digamos, está intocada y se va a cumplir. Simplemente en algún momento le imponían una obligación a vender AMSA a cierto grupo financiero que nada tiene que ver con lo que externó el presidente. ¿Le imponían, abogado? ¿Le imponían? Pues no propiamente, está al menos mencionado en el acuerdo reparatorio un contrato de compraventa, lo cual es totalmente atípico. Con Grupo Villacero. Así es. Bueno. Y no se dio de otra forma. Planteó una forma el señor Ancira diferente, que es como está pagando. Al final él está cumpliendo las obligaciones. El propio acuerdo menciona el contrato, no lo obligaba y ni siquiera era un propio contrato por muchos vicios de la voluntad que tiene, pero era extremadamente atípico que pusieran. Entonces este grupo de abogados, según el señor Collado, trató de quitarle una de sus empresas, Caja Libertad, y el mismo grupo de abogados trató de quitarle al señor Ancira Altos Hornos de México. ¿Es correcto? Sin poder hacer una afirmación tan terminante, porque es obligación mía respetar la presunción de inocencia y no hay una decisión definitiva, digamos, el marco fáctico de ambos tiene muchísimas similitudes en ese sentido. Abogado, vamos a precisar, si quiere de salida, este mes el señor Ancira pagaría, números cerrados, $54 millones, que es lo que correspondería pagar en el 2022. No, digamos, el año pasado se cumplió en tiempo y forma, y por la muy buena interlocución del señor secretario de Gobernación y de la gente de Pemex, hemos hecho hemos ido adelantando pagos. Se hizo un pago en enero importante y vamos a hacer otro pago adelantado. ¿En enero, en este enero? Fraccionando. Sí, en enero se adelantaron $2.5 millones. ¿Cuánto, perdón? $2.5 millones, y ahorita en marzo se va a hacer otro pago para denotar la voluntad de Altos Hornos. ¿Por una cantidad parecida también? ¿$2 millones? No, 5 millones. 5 millones. 2 millones y medio en enero y 5 en marzo. 7.5. Y la obligación de pagos hasta noviembre, es decir, es para denotar la voluntad de cualquier acuerdo. Bien, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Estoy para servirles. Un gracias. Manuel,
Bueno, vamos a pausa. Por lo pronto, Ciro, pues se pone complicado tratar de Pero no entender. te pongas nervioso. No, pues si a mí no me andan buscando. No, pero se te acaba el reloj. Eso sí. Vamos a pausa, estamos Como por la mañana. Peyton Manning. Más o menos, Ciro, como a Peyton y como a Putin también, ¿no? Bueno, pausa, volvemos. En un momento, continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24. Bueno, gracias por sus comentarios y la información, subrayarla que nos acaba de dar el abogado Mauricio Flores Castro, quien es abogado del señor Alonso Ancira, confirmando que el señor Alonso Ancira estudia la posibilidad de demandar a Julio Scherer. Sí, correcto. Habrá que ver exactamente por qué. Con mucho cuidado, el abogado dijo que encuentra similitudes entre la acusación que está haciendo Juan Collado con lo que vivió el señor Ancira, que en efecto, así como el señor Collado dice que lo forzaron para que se deshiciera de una de sus empresas, claro. en este caso, la Caja de Ahorro, la Caja Libertad. Al señor Ancira le hicieron algo parecido con Altos Hornos de México para que se le entregara. Le intentaron hacer porque no se consumó. Al señor Julio Villarreal, propietario de la empresa Villacero, supuestamente con muy buenas relaciones con el grupo de abogados que supuestamente operaban usando el nombre de Julio Scherer. Bueno, pero dio un par de datos que creo que no se conocían, Espero que no se conocían, como los columnistas financieros. Yo lo dije primero. Yo lo escribí al final de mi columna. Yo no sabíamos que el señor Ancira este año, ya como parte del acuerdo de reparación. De acuerdo de reparación es pagar un dinero para salir de la cárcel, ya hizo un pago este año, en enero, por $2.5 millones, según nos dijo el abogado, y hará otro en este mes que comienza hoy, marzo, por $5 millones. Sí. Y no lo informó el presidente, que ya sabemos que la conferencia de prensa no es para informar cosas buenas, sino para hacer otras cosas. No lo informó tampoco la Pemex, no en este caso no la Fiscalía de la República, sino Pemex tampoco lo informó, y tampoco lo informó AMSA a la Bolsa de Valores, Ciro. Sí informó el 23 de noviembre, es un evento relevante, el cumplimiento del pago, del primer pago convenido con Pemex, de $50 millones. Pero pues después nada más hay los estados trimestrales y nada más. Pero bueno, trimestral lo informarán en abril. No, pero como evento relevante, pues pudo haberlo informado. No quiso. Simplemente no quiso informar la bolsa. Habría que preguntar si eso lo tienen que dar esa la información. Cantidad no es relevante. En el informe, y por eso, ¿no? En el informe Además, trimestral. el plazo es hasta noviembre. A lo mejor ya en el concentrado, Bueno, a lo mejor y es confirmar le preguntaron el pago. al presidente López Obrador otra vez sobre Julio Scherer, que si en caso de que hubiera pruebas él intercedería, y el presidente dijo que no, que ha dicho que él solo intercedería por su hijo menor de edad. Tiene 4 hijos el presidente López Obrador, 3 son mayores y uno todavía, el muchacho más joven. Sí, pues no es joven, tiene 18 jovenazo. años. No, está en primaria, finales, principios de secundaria por ahí. Sí, chico, 12, 14 años. Ahora, entonces no entiendo el pecho que sacó así, dijo, y José Ramón, échenle las balas aquí. Así lo hizo, ¿no? Échenle las balas aquí. Eso dijo Ramón, que él solo un cuarentón, y le salió a defender. Bueno, de Porque aquí era un en ataque, adelante, porque de era un aquí en ataque de adelante. los adversarios para dañarlo a él. Brutal la caricatura hoy de Calderón, en el Reforma, Pues sí. sobre el tema de Michoacán, pero la comentamos más adelante. Bueno, algo para terminar, el tema de los abogados. El tema de los abogados y de la revisión, Ciro, del expediente del caso Collado, pues por ahí encontramos la carta esta que ha circulado en algunos medios que Collado escribe a Andrés Manuel López Obrador. Lo interesante de la carta no es tanto el texto, sino el contexto en que fue solicitada. Se supone, lo que declara Juan Collado, es que Julio Scherer, para iniciar el procedimiento de negociación para la reparación del daño, le pide que le escriba al señor presidente diciéndole
básicamente que el señor Julio Scherer, quien es una gran persona, se hará cargo de aquí en adelante de este proceso de negociación para la reparación del daño, obviamente agradeciendo al presidente de la República la oportunidad de entablar contacto con él. Interesante el contexto, no es una carta que haya nacido de la idea del señor Collado, sino a petición, dicen, de varios testigos del señor Julio Scherer directamente, ¿no? Bueno. Y así estamos leyendo esta carpeta de investigación y así narran fueron los hechos, ¿no? Toda petición de estos abogados. Sigue trabajando, Miriam. Bueno, más imágenes, Jaime, Marco Silva, buenos días, más imágenes sobre la guerra en Ucrania. Marco, buen día. Buenos días, Ciro. Pues el video que además quedó corto, ¿no, Jaime? El video que presentaste minutos después de las 8, porque se ve esta explosión frente a un edificio público en Kharkov, pero después, que es un video que da a conocer, por cierto, autoridades ucranianas, se ve los bomberos ingresando a ese edificio. ¿Qué te parece completo? Si lo vemos y lo vas describiendo, Jaime? O los dos, porque es parte de, digamos, ahorita, yo diría, la ofensiva mediática que se está dando desde Ucrania, con mensajes muy reiterativos y muchos videos generados desde el Ministerio de Defensa. Ahí lo estamos viendo la explosión. Palacio, es un misil que cae enfrente del edificio de gobierno, el principal edificio de gobierno de la ciudad. No destruye el edificio. No lo destruye. Parecería que... No, cae enfrente, y entonces lo que sucede después pues, es esta plaza, que además es una de las plazas más grandes de esa ciudad, la segunda más importante, como bien decía Jaime. Y esa plaza que está frente a la ciudad, bueno, se ve completamente destruida, vehículos calcinados, y lo que tenemos a continuación es un grupo de bomberos entrando pues a un edificio que prácticamente está en ruinas, es decir, ahí están sus fachadas completamente carbonizadas o cubiertas en hollín y con los rastros del incendio que provocó el misil, y después los bomberos entran, pero ahí está otra vez la imagen. Es New York Times, del New York Times, exactamente. Imagen que no habíamos visto. No, que liberó el gobierno de Ucrania hoy muy temprano, Ciro. Es decir, según lo que estamos entendiendo de los chats, donde empiezan a circular muchas de estas informaciones, porque además hay que decirlo, la cantidad de información que hay en WhatsApp, Twitter, TikTok, Telegram es impresionante. Una referencia muy sencilla para que se den una idea de la cantidad de imágenes que salen por esas redes es que pues, muchas son tomadas desde un teléfono, ¿no? Sí, la gran mayoría de las imágenes que hemos visto son tomadas desde teléfonos, y hoy podemos ver la respuesta diplomática. Vamos a ver otra imagen. Por lo menos 100 diplomáticos, muchos de ellos de países occidentales, abandonaron hoy más temprano un discurso del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Es en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en protesta por la invasión de Ucrania. Vemos cómo se presenta el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, quien encabeza el abandono, y dejó una sala de conferencias. ¿Pero por qué se van? ¿Por qué se levantan? ¿Quién está hablando? Se presenta a hablar el ministro ruso de Asuntos Exteriores. Sí. Exactamente. Y se levantan en protesta. Se levantan en protesta por la invasión y dejan una sala prácticamente vacía para que el ministro de Rusia se exprese. De hecho, el ministro de Rusia dijo que tenía previsto asistir en persona a la sesión del Consejo de Derechos Humanos, pero que según por las prohibiciones de los países europeos a los vuelos procedentes de Rusia, no había podido asistir. Así que vemos cómo en esta sesión la gran mayoría de los representantes diplomáticos del mundo se paran cuando va a empezar el discurso del ministro de Exteriores ruso y lo dejan hablando frente a una sala vacía. Tiene la palabra el señor, su excelencia. A ver, tenemos el audio. A ver, el audio. Tiene la palabra el señor, su excelencia, el señor Sergei Lavrov, ministro de Asuntos. Tiene la palabra su excelencia, el señor Sergei Lavrov. Hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió en una publicación de hace unos momentos que Europa pronto se enfrentará a su mayor crisis de refugiados en el siglo. Dijo que unos 660,000 refugiados han huido de Ucrania solo en los últimos 6 días, con un aumento de más de 150,000 personas escapando de Ucrania solo en las últimas 24 horas. Y estas fotografías, Ciro, que se capturan en Polonia, y mensajes en redes sociales que dicen: nuestros amigos informan que Polonia comienza en Polonia a aparecer anuncios en las tiendas de que el 10% de los pagos en ciertos servicios se destina a Ucrania.
También el transporte público en Polonia para los ucranianos ahora es gratuito. Insisto, de lo mucho que circula en las redes sociales que están siendo atendidas tanto por soldados como por la población ucraniana. Ahí está lo que sucede en Polonia. 10% de compras o del pago de una compra se destina a ayuda para ucranianos y no le están cobrando el transporte. Bueno, vamos a pausa. Son las 8:35. Gracias por sus comentarios. Seguimos, en unos momentos va a estar aquí con nosotros el gobernador de Nuevo León, Samuel García, entre muchas cosas más que nos quedan todavía en hora y media de programa. Volvemos. Por la mañana, vamos con la información. Sí hubo un enfrentamiento en San José de Gracia, Michoacán, la tarde del domingo, pero no se ha podido confirmar el número de muertos. Fue una posible venganza personal y familiar entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen del cártel Jalisco Nueva Generación, informó esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Dijo que las fuerzas estatales y federales llegaron 3 horas después porque cuando se estaba dando el enfrentamiento no se registró ninguna alerta ni de la presidencia municipal ni de los policías municipales. Todavía no sabemos cuántas personas fueron asesinadas durante el enfrentamiento en San José de Gracia. No tenemos ningún cuerpo, aseguró por la mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Dijo que tampoco tiene ningún reporte de alguna persona desaparecida en el poblado de San José de Gracia. Alonso Ancira ya está en reuniones con abogados para demandar al grupo de abogados, incluyendo a Julio Scherer, por haber tratado de quitarle Altos Hornos de México. Informó por la mañana Mauricio Flores Castro, abogado de Alonso Ancira. Dijo que su cliente ha estado adelantando pagos. En enero entregó $2.5 millones y ahora en marzo entregará $5 millones como parte del acuerdo reparatorio con Pemex para salir de la cárcel. Durante febrero murieron asesinadas 1,933 personas, 69 por día, lo que representa un incremento de 3.75% con respecto de enero. Con este registro se rompe una racha de 4 meses continuos de descenso en la violencia medida por la Secretaría de Seguridad Federal. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 49 centavos. Nada más una precisión sobre lo que acabas de leer de Yanira. El abogado Mauricio Flores, abogado de Alonso Ancira, nos dijo que el señor Ancira está en reuniones, está analizando, no ha tomado la decisión, analizando la posibilidad de presentar una denuncia en contra. Habría que ver si es en contra de 1, 2, 3 de los abogados que ha denunciado Juan Collado y si la denuncia incluye también a el ex consejero jurídico Julio Scherer. Lo que nos dijo el abogado es que sí, en efecto, el señor Ancira está explorando, fue la palabra que usó, explorando la posibilidad de hacerlo. No ha tomado la decisión. Veremos. Bueno. La Suprema Corte de Justicia determinó ayer invalidar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz, algo que había defendido el gobernador. Supuestamente el gobernador había hecho adecuaciones al marco legal de Veracruz, fueron aprobados por el Congreso estas modificaciones, pero ayer la Suprema Corte de Justicia dijo nada, ese delito queda invalidado. Algo salió a decir ayer rápidamente el gobernador Cuitlagua García, que el fondo que inspiró el que se pusiera en vigor, se tipificara ese delito, se mantiene en Veracruz. Y así dijo, ¿no? Que algo hará, así sea con otro nombre, algo hará para reponer esa sanción. ¿A quién? Ultraje a una autoridad. Pero explícanos, Alejandro Aguirre, gusto en saludarte, Alejandro, allá desde Jalapa. ¿Estás en hoy Jalapa o estás en el puerto? ¿Dónde estás, Alejandro? Hola, Ciro, buenos días. Aquí estoy en la capital veracruzana, en Jalapa.
Comentarte, Ciro, que de nueva cuenta la Suprema Corte da palo al Congreso de Veracruz y un revés más para el gobernador García. Recordemos que el último, o al menos de los últimos, fue cuando el Código Electoral de Veracruz también fue declarado inconstitucional por la propia Suprema Corte, Ciro. Ya son varios, ya son varios. Y ayer se le notaba al gobernador García molesto, descuadrado, desorientado, bastante iracundo por lo que había ocurrido. Y es que ahora, dijo él, después del revés de la Suprema Corte, que van a cambiar la redacción del delito, que lo que van a hacer es poner más atención en la redacción del mismo, le van a cambiar, por supuesto, el nombre al delito, y dijo que esta misma semana, porque tiene prisa, Ciro, que esta misma semana va a mandar su iniciativa al Congreso de Veracruz para que sea aprobado. Y es que, mira, el domingo, el Congreso de Veracruz, con su mayoría morenista, en vez de atender la recomendación de la CNDH, en vez de escuchar las voces de muchos expertos jurídicos, intelectuales y demás, hablando de la violación continua de derechos humanos con este delito, en lugar de atender todo eso, el Congreso de Veracruz, con su mayoría morenista, decidió apoyar otra vez al gobernador García y no derogar este delito, Ciro. Eso fue sorpresivo en Veracruz. Tanto que al otro día, pues la misma Suprema Corte le corrige la plana otra vez al Congreso de Veracruz y bueno, invalida pues este delito. Este delito que, de acuerdo a expertos, Ciro, tiene a cuando menos 1,200 personas adentro de los penales en el estado de Veracruz. Ahora con esto, todos los que están en un penal por este delito tienen 48 horas para que a través de sus abogados puedan pedir la liberación inmediata. El gobernador García ayer dijo que eran 330, lo cierto es que son más de 1,200 los que están dentro de las prisiones de Veracruz por este delito de ultrajes a la autoridad. Además, la polémica también, Ciro, es que este delito ha servido, o podría haber servido, para que varios adversarios del gobierno en turno estén en prisión. Sí. Esto también es algo que ha levantado el polvo, tanto que, bueno, ayer estuvo aquí Ricardo Monreal otra vez en Veracruz, afuera del penal de Pacho Viejo, por su compañero y amigo José Manuel del Río Virgen, quien también continúa dentro de prisión. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? El gobernador García dice que lo que él quiere es proteger a los policías o a la autoridad de cualquier ataque con arma blanca, con arma de fuego, cuando detengan a una persona. Eso es muy diferente, Ciro, a lo confuso, a la gran laguna que generaba este delito y que podían detener a una persona por el simple hecho de hablarle mal a un policía, de darle una mala palabra, quizá de empujarlo en la misma dinámica de evitar una detención, y se volvía muy subjetivo. Por eso es que ayer la Suprema Corte dijo, oigan, este delito, esta norma no explica de manera clara lo que está castigando, y entonces se presta para la subjetividad y para que también algún policía pudiera querer ejercer alguna vendetta contra alguno de los detenidos. Así las cosas, Silvio, pero de verdad ayer el gobernador García, que como tú sabes se siente muy protegido y muy respaldado por el presidente de la República, otra vez ayer muy envalentonado dijo que este delito va en Veracruz, que va a cambiar la redacción y que la Suprema Corte, sin decirlo, pero que no debió declarar inconstitucional el delito, Ciro. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro Aguirre, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Abrazo, Alejandro Ciro. Aguirre. Gran día. Manuel. No, bueno, pues la verdad es que aquí sí creo que la Suprema Corte fue clarísima en el tema y yo creo que ahí tendrá que ser mucho más cuidadoso. El gobernador puede proponer la ley que quiera, pero pues si está fuera del orden constitucional, se le van a volver a echar abajo, ¿no? Y creo que lo único que va a quedar obviado es el mismo, ¿no? Suponemos que no lo va a hacer. Bueno. Publica hoy en su primera plana El Financiero una encuesta sobre la popularidad, la aprobación del presidente López Obrador. Hace este trabajo El Financiero desde el primer trimestre del 2019. En el primer trimestre del 2019, la aprobación del presidente López Obrador en esta medición que hace El Financiero, que hace Alejandro Moreno y su equipo, alcanzó el punto más alto. Primer trimestre del 2019, 81%. Luego bajó, 68, 67, 69, 65. Alcanzó el punto más bajo en el segundo trimestre del año pasado. Cayó a 57%. Luego volvió a repuntar. A finales del año pasado volvió a estar en un nivel muy alto, 67%. Vimos
en una primera medición que hizo el Financiero en enero, que había bajado a 60%, y hoy, en la que presenta febrero, el presidente López Obrador tiene su nivel de aprobación más bajo desde que comenzó su gobierno. Repito, comenzó su gobierno en 81, con 81 de aprobación. Hoy, al terminar febrero, hace unos días, al terminar febrero, su aprobación estaba en 54%, el punto más bajo en la medición del Financiero. Ayúdenme, 81 menos 54 es una caída de 27 puntos. 27 puntos es lo que ha perdido durante su mandato en esta medición el presidente López Obrador. Por cierto, viene una pregunta en esta encuesta, la leo tal cual. ¿Cuál es su opinión? Le preguntan a los entrevistados, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la casa en Houston en la que vivió el hijo del presidente López Obrador? 46% dicen que ven posible un conflicto de interés que debe investigarse. 40% consideran que es un ataque al presidente. ¿Cómo ves? No, bueno, yo creo que 46-40. Sí, 46-40. Y el presidente tiene muy claro ese tema. A mí me sigue llamando la atención esta serie de informaciones dirigidas hacia el personaje de Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico de la presidencia, Ciro, porque por más que leo, por más que intento entenderle, pues el consejero jurídico de la presidencia nos ha quedado claro en este gobierno, no se manda solo él, no se manda solo el secretario de la Defensa, no se manda solo de la Marina, no se manda solo la secretaria de Energía, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces es bien difícil entender cómo no terminará golpeando al presidente cualquier cosa que pudiera sonar a corrupción, a colusión, a sometimiento a empresarios, que no termine pegándole al presidente de la República. O, como siempre, Julio Scherer era tan hábil que evitaba que el presidente de la República supiera todo, ¿no? Entonces, todas esas corruptelas no las conocía el presidente de la República, ¿no? Cambio de tema, Marco Silva. Cambio de tema, Ciro. La semana pasada hablábamos de un boxeador amateur alemán que había estado encerrado en Cancún porque la autoridad migratoria le había dicho que era momento de que se fuera. Él presentó su caso, lo retomó un periódico alemán y ahora tenemos, Ciro, a raíz de ese caso, un número importante de comunicaciones de otros casos, el primero de los cuales ya pudimos confirmar. En pantalla estamos viendo la foto de dos turistas canadienses, Raymond Bort y Kiryu Jun. Ellos llegaron a México el 3 de enero. Querían pasar 6 semanas en México, 2 en la Riviera Maya, querían pasar 2 semanas también en Mérida y 2 más en la Ciudad de México. Y el tema, Ciro, es que los detuvieron. Los detuvieron y los mantuvieron encerrados varios días, 4 días en Mérida, cuando ellos dijeron: oiga, pero ¿por qué me detiene? Yo voy a arreglar. Estas son las imágenes del centro o de la estación migratoria, que en realidad son oficinas del Instituto Nacional de Migración en Mérida, en donde ellos estuvieron pues en condiciones que no se parecen nada. Bienvenidos a la perrera, dice una de las fotografías que ellos pudieron sacar de manera clandestina, porque ¿qué sucedió? Ellos dijeron: arreglo mi trámite, la autoridad les dijo que no. Pago mi boleto y me voy en este momento a Cancún, les dijeron que no. Quiero hablar con el consulado canadiense, les dijeron que no. Y en cambio los metieron a esa instalación cuyas fotografías estamos viendo y pasaron 2 turistas canadienses con visa, con dinero en la cartera, con intenciones de conocer México, pasaron de un hotel 5 estrellas a esa estación. ¿Por qué? Migratoria. Pues porque la autoridad del Instituto Nacional de Migración dijo: oye, pues ya se acabaron tus días. Insisto, ellos, según lo que me comentan, no pueden hablar o no pudieron hablar porque ahorita tienen trabajo, Ciro, y además ninguno de los dos habla español. Pero con quien sí pudimos entrar en contacto es con la única persona que los conocía en Yucatán, Sonia Calderón. Ella es una prestadora de servicios, no tenía ningún vínculo con los turistas salvo el comercial, hospedarlos durante un mes, y entonces le pidieron ayuda. Ella fue a este lugar y ahí fue donde se dio cuenta de las condiciones en las que estaban los canadienses. ¿Y en qué acabó este caso, Sonia? Buenos días, Sonia Calderón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Pues yo fui con ellos ellos se comunicaron conmigo el día lunes, para decirme que estaban detenidos. Yo la verdad es que no sabía si ellos, como no los conozco, yo no sabía si por qué delito, ¿no? Tal vez era algo, pues un delito de drogas, yo no sé por qué los habían detenido, no me atreví ese día a ir a las oficinas. Al día siguiente marqué y me contestó la persona, el director del centro de control, y él me dijo que no me podía dar ninguna información y que yo me tenía que presentar. Ese día me presenté, estuve 2 horas afuera, no me atendieron, ya era martes, ya fue martes, y el día miércoles me vuelvo a presentar y me hicieron esperar también 3 horas, y ya fue cuando me acerqué y me dijeron que ellos no habían cometido ningún delito, era una situación administrativa. Era una cuestión administrativa por las que a ellos los habían detenido. Entonces yo ahí fue cuando sí decidí ir, y entonces ahí estuve esperando como 3 horas afuera. En lo que esperaba, yo me di cuenta que no eran las únicas personas que estaban ahí. Habían también argentinos, habían bolivianos. Yo empiezo a escuchar, yo estaba hablando con mi suegra, platicando todo el asunto y lo injusto que se me hacía los canadienses que estuvieran allá adentro, y me escucharon unos argentinos y empezaron a contarme su caso. Y lo mismo, y los bolivianos de enfrente. Y todos es lo mismo, porque supuestamente excedieron los días que tenían permitido estar en México. Correcto, y es que en la cabeza de cualquier turista... ¿Qué cosa? En la cabeza de cualquier turista, sobre todo canadienses, europeos, como comentaban, ellos tienen 180 días para estar en nuestro país. Y a la hora que ellos llegan, se les escribe en un papelito, porque los argentinos me enseñaron... El mismo móvil, Exactamente, móvil. El número 3, a unos argentinos que venían por 20 días y con boleto en mano de regreso. Obviamente lo sigue la autoridad, y cuando se cumplen esos 3 o 12 o 14 días el número, les caen encima, se los llevan ahí, y bueno, vamos a tener que hacer un corte, pero le pedimos, ojalá mantengamos comunicación, vamos a darle seguimiento a estos casos. Gracias por estas palabras y ojalá podamos hablar en los próximos días con usted, Sonia, porque es un caso que se está repitiendo en muchos lugares. Parece un modus operandi, aunque las autoridades digan que no, que ellos son muy celosas de su deber y están cumpliendo su deber. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, pues vamos a conectar, Ciro, con información que ya veíamos algunos videos, ahora desde este enfrentamiento entre Rusia contra Ucrania. Allá está Andrea Meraz, está rumbo a la frontera, ya viene al norte de la frontera de Rumanía, hacia Ucrania. Andrea, pues te escuchamos, a ver qué es lo que has podido ver en las últimas horas. Vemos que el canciller ya habla de un grupo de mexicanos que está rumbo a la frontera para poder ser rescatados. Buena tarde, Andrea. Buen día, Andrea. O buena tarde allá. Muy buenas tardes, Ciro, Manuel. Sí, aquí son las 5 de la tarde y para ofrecer más información respecto a lo que ya tuiteaba el canciller Marcelo Ebrard, se trata de otro grupo de mexicanos que se encontraba en Kiev, que pudo salir de la zona junto con personal diplomático. Son 18 mexicanos que pues vivieron las primeras horas de la intervención militar rusa en la capital ucraniana y que hasta este martes pudieron evacuar el lugar. Este grupo va acompañado y encabezado por la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, y el cónsul Miguel Uribe. En esta zona también permanecerían más mexicanos, varios de ellos pues no han pensado dejar Kiev, por lo que esta decisión es únicamente y meramente personal. Otro mexicano más llegará esta noche de martes hasta Bucarest. Él llegó por sus propios medios en busca de ser repatriado. De acuerdo pues con el personal diplomático, para cruzar la frontera entre Ucrania y Rumania hay una espera entre 12 y 24 horas, por lo que podría ser hasta la tarde del miércoles, tiempo de México, cuando los connacionales, los 18 más 2 del personal diplomático, lleguen hasta la ciudad fronteriza de Siret, a unos kilómetros de la frontera. Pues en Suceava, en esta ciudad, permanece el primer grupo de mexicanos que ya logró cruzar a Rumania
la semana pasada. Todavía no es exacto el número de connacionales que busquen la repatriación, pero se plantea que el vuelo de regreso hacia México inicie el jueves por la mañana, hora de Rumania. Estamos hablando que en la madrugada del jueves, tiempo de México. Recordemos, esta capacidad de la aeronave que dispuso la Fuerza Aérea Mexicana es de 150 personas. En este momento, pues ya adelantaba Manuel, estamos cerca de una localidad llamada Mocha en Rumania y estamos yendo hacia la frontera de este país para platicar con los nacionales que ya llegaron hace unos días a Suceava, pero también para recibir a este grupo de 18 mexicanos que estará llegando en las próximas horas, Ciro. Bueno, pues muchas gracias. Suerte por allá, Andrea Meraz. Buen día. Muy buen día, estamos pendientes. Pues a ver en qué se encuentra, supongo mañana. Ciro, Andrea, Suceava es una ciudad que ya es verdaderamente pegada al norte, para el caso de Rumanía, en un tramo donde se pega entre Ucrania y Moldavia. Entonces, pues bueno, como sea, territorio en conflicto, ya estaremos viendo qué es lo que nos puede reportar Andrea Meraz el día de mañana. Vamos a ir a pausa, pero hablando del tema de la famosa revocación, pues que es un tema, Ciro, que dirían por ahí, pues no le interesa a nadie lo discute en la República Mexicana, y por más que intentan gobernadoras meter el asunto, el propio presidente no lo logra, ¿no? En fin, el caso es que estos letreros que hay en diversos puntos, pues sí, para el 10 de abril, sí, en diversos puntos de la República Mexicana hay una asociación que se llama Que Siga la Democracia. No está muy claro quiénes son, quiénes la forman, cómo se financia. Nos decía Lorenzo Córdoba hace algunos días, hay que ver de dónde llega el dinero para financiarlos. Pues en una de esas, al mediodía, lo sabremos en el Club de Periodistas. A las 12 del día va a haber una reunión, una conferencia del Comité Ejecutivo de esta asociación civil Que Siga la Democracia, pues justamente para conocerlos. Y en una de esas comenzamos a saber quiénes son y cómo financian la distribución de toda esta propaganda que intentan hacer ellos rumbo al 10 de abril. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, y hacemos corte y volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:09, Sofía. Ciro, ya terminó la conferencia en Palacio Nacional. Le preguntaron, entre otras cosas, sobre una investigación que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México a un grupo de mujeres anarquistas. Las están acusando, de acuerdo con lo que le preguntaron al presidente, de hacer robos o destrozos en centros comerciales durante las manifestaciones feministas. El presidente dice, no hay persecución para nadie, mucho menos para mujeres. En este gobierno, el gobierno que represento, no lo ha pensado, nunca hemos hablado del tema, no hay persecución para nadie, y dice el presidente, porque nosotros vivimos eso, nosotros sufrimos de la represión, sufrimos de la persecución, incluso, dice el presidente, nos robaron la presidencia y ese fraude trajo muchísimas cosas malas para los mexicanos. Por ejemplo, los grupos del crimen organizado, dice, por ejemplo, esto que ocurrió, estos grupos de San José de Gracia. Estos grupos aparecieron después de lo que el presidente dice que fue un fraude. Pues dice que 2006. Es parte de, es una de las repercusiones de esto. Habla, por ejemplo, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, y aprovecha para mandarle a decir al Cártel Jalisco, pues que por favor le cambien el nombre al cártel porque están afectando a Jalisco con el nombre. Bueno, pues a ver si se atiende la solicitud del presidente, el señor Rigoberto Nemesio Oseguera, el Mencho. Bueno, ¿y ya terminó? Y ya terminó. Ya no habló más del caso de Michoacán de San Más José que los detallitos como este de decir que son resultado de la mala política, nada más, detalles específicos, nada. Reapareció la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez. Hace 8 días dijeron que ya no era necesaria su presencia los martes. Que recordar que desde hace 2 años, los martes, hay una sección en la conferencia mañanera sobre el tema de la salud, fundamentalmente para darle seguimiento y exponer información sobre el COVID. Hace 8 días
¿Hace 8 o hace 15 días? Hace 8. Hace 8 días el presidente dijo que ya no era necesario que estuviera la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez, porque pues ya no había nada que informar porque sobre ya estábamos escuelas en la y normalidad, pandemia. dijo el Pero presidente. hoy regresó. Hoy regresó, dio cifras de escuelas, son 22 millones de alumnos los que ya están en clases presenciales, y habló por ahí de esta eliminación, de que han quitado el programa de escuelas de tiempo completo, y dice que es básicamente porque necesitan los recursos de esos programas para rehabilitar escuelas a las que les falta agua, servicios sanitarios. Problemas durísimos, dificilísimos, y aquí entramos ya en la fase de gobierno. 3 años, 3 meses, y el gobierno del presidente López Obrador se da cuenta de que hay problemas que muy probablemente no va a resolver. Como es escuelas en zonas donde de por sí no hay agua, y por lo mismo, pues no hay agua en los planteles educativos. Difícilmente se va a solucionar, pero bueno, esos 2 temas nos sirven de entrada para saludar al gobernador de Nuevo León. Gracias por estar con nosotros, Samuel García, bienvenido. Y vamos por partes. Primero, 22 millones de alumnos regresaron ya a las aulas, qué bueno. Muchos de ellos regresaron a Nuevo León, donde tú has anunciado el fin de la pandemia. Buen día, Samuel. Buenos días, qué gusto saludarlos. Efectivamente, Ciro, hace 3 semanas regresamos a clases obligatorias. Estoy muy contento de decirles que en estas semanas ni un solo niño acudió a hospitales por COVID de manera grave, y eso nos permitió tomar la decisión de ya, ante el bajo contagio y baja hospitalización que hay en Nuevo León, el domingo hicimos el anuncio de la reactivación total. Ya se pidió a los papás llevar a los niños a la escuela. Hoy, teniendo el corte de ayer lunes, más del 90% ya acudieron presencialmente. Y lo más satisfactorio para un servidor es que los niños de Nuevo León, entre 5 y 15 años, ya hay cientos de miles vacunados. Estimamos que de 600,000 neoloneses entre 5 y 15 años, 182,000 se vacunaron con la vacunación transfronteriza, que es este gran acuerdo con Texas, y otros que tantos. Tú iniciaste hace meses cuando los llevaste en camiones. Recién ganados en agosto. Sí. Antes incluso de asumir. Pero también, siendo muy franco, muchas familias de Nuevo León que tienen la posibilidad han llevado a sus hijos a vacunarse a Estados Unidos. Una tercera parte más, digamos, el universo de niños a vacunar que tengan la vacuna COVID sería del orden de los 600,000. Van a ser... Tenemos ya palabrado con Texas un lote de 500,000 vacunas. De acuerdo, pero el total serían 600,000 niños en Nuevo León, de los cuales nos dices una tercera parte, 182,000, ya tienen la vacuna. Y además, si sumo las familias que pudieron con propio recurso ir, son otras 150,000 niños. Pues ya no falta mucho. Pues estamos, yo creo que a la mitad, y eso repercutió positivamente en que bajó bastante el contagio en nuestro estado en estas últimas 2 semanas. Quedarían 250,000 niños. ¿Se quieren vacunar? ¿Los papás quieren que se vacunen? ¿No hay una resistencia a la vacunación en Nuevo León? No, de hecho lo medimos en encuestas. Solamente un 5% de Nuevo León perdón, se resiste a la vacuna. El resto quiere la vacuna, pero yo he sido muy responsable de decirles que Texas solo nos da 5,000 diarios, porque es un acuerdo con CBP y aduanas. Entonces ahí estamos registrando todos los días más niños, y están yendo a Colombia, que es nuestra frontera con Texas, 5,000 diarios a vacunarse. Sí, porque le da facilidad, sino en este caso, pues hay muchos que viven exactamente en los municipios fronterizos que ya cruzaron, ellos ya se vacunaron porque tienen el permiso, porque tienen la visa. Esta es una franja bien interesante donde o se les venció la visa o no tienen visa, y pueden hacerlo en este tramo facilitado por el gobierno. Éxito me parece de tal nivel que Tamaulipas tiene ya un programa espejo, ¿no? Y Coahuila también, nuestro amigo Riquelme lo inició. Es correcto. Ahora, el otro tema que hemos visto, gobernador, en los últimos días, la preocupación de los neoleoneses, ¿no? Ya llegó al Congreso la falta de agua, ¿no? Es histórico el problema de la falta de agua, se han hecho muchísimos esfuerzos a lo largo de muchísimos años, pero pues parece que hay algunas presas que dan que si 15 días, que si 20 días, que si 2 meses para poder tener agua, y preguntan de dónde la va a traer el gobierno del estado. Si es una situación crítica, desgraciadamente
Yo estoy cierto que es el tema del cambio climático. Los últimos 3 años en Nuevo León ha llovido por debajo de la mitad del promedio anual. Y eso ha hecho que nuestras presas principales se estén secando. La Boca, el Cuchillo y Cerro Prieto, 2 de ellas ya están en el 8-9%. Y si el consumo no cambia, es decir, si la sociedad sigue consumiendo como va, en 1 mes o 2 van a terminarse. Eso nos obliga. En 1 mes o 2. Así es. Exactamente. Y eso nos obliga que Agua y Drenaje, que es nuestra institución que distribuye el recurso, el líquido, tuvo que hacer temas extraordinarios. Por ejemplo, pozos someros y profundos en la ciudad, en la cuenca, para mayor agua. Negociar con la iniciativa privada, que tienen muchas concesiones de agua, por ejemplo, las refresqueras, las cerveceras. Fuimos en el mejor de los ánimos a decirles, estos meses se ocupa un convenio para que nos pasen agua al Estado, también con el sector agrícola. Y eso puede paliar un poco para que al menos no haya cortes y no se afecte a la ciudadanía. ¿Un poco cuánto es en tiempo? ¿Meses? Pues de aquí a mayo, junio. Ayer justo fuimos a Conagua, hemos estado con el centro meteorólogo. Hay probabilidad de lluvia este verano porque va a haber mucho más calor en el Pacífico. Entonces el Niño va a provocar más humedad y eso siempre nos llega algo de lluvia. Pero yo parto de la premisa que no va a llegar. Que no va a llegar, claro. Y por eso ayer le decía a Germán que le agradezco la cita ayer en Conagua. Martínez. El de Conagua. Que es el momento de ya pensar a largo plazo. Por una sencilla razón. Nuevo León en 20 años duplicó su población. Entonces tienes el doble de gente con el mismo acuífero. Para 2040 vamos a triplicarnos. Es decir, en 2040 la zona metropolitana de Monterrey, donde está el 92% de la gente, va a subir de 6 a 10 millones. Entonces, si creemos que con pozos y presas la vamos a librar, estamos equivocados. ¿Y qué te dijeron? Que sí, y que van a preguntar y que van a llevar. Ayer, como suelen hacer. Ayer les llevé un proyecto muy interesante que yo llamo Win-Win o Carambola de 3 bandas, que es ya darle vida a proyectos hidráulicos de primer nivel, como es el Monterrey 6 famoso que se canceló hace tiempo, que es traer agua del Pánuco. Esa es una opción. La segunda es la desalinización del agua vía Matamoros. Y una tercera, también muy importante, es el que nos autorice con agua realizar con nuevas tecnologías trata de agua a mucha mayor escala. Todo eso toma tiempo. Y dinero. Todo eso cuesta mucho. Y te van a decir que no hay dinero. Entonces a buscar el financiamiento que seguramente vas a tener que buscar tú. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando con el gobernador de Nuevo León, aprovechando que está en la Ciudad de México. COVID, agua, la situación política, cómo están las cosas. En fin, claro que sí. Seguimos conversando con Samuel García, 9:20. Volvemos. Mañana. Seguimos conversando con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Nada más para terminar este punto del agua. Es un problema histórico en la región metropolitana de Monterrey, que es donde está. ¿Qué porcentaje de la población del estado? ¿Decías? Ya está el 90%. Digamos, con todo respeto para las otras regiones, Nuevo León es en gran medida la zona metropolitana de Monterrey. Tiene un problema histórico. El problema se ha agravado por las pocas lluvias. Estás en la Ciudad de México, hay planes, hay un proyecto, una estrategia para resolver el problema, pero ¿de qué estamos hablando? $1,000 millones, $2,000 millones, y si comenzaran hoy, el 1 de marzo, cosa que no va a ocurrir, el día 1 fuera hoy, ¿cuándo estarían bombeando agua del Pánuco? ¿Cuándo estarían desalinizando el agua de donde decías? De Matamoros. De Matamoros. Si hoy fuera el día 1. Costos, bueno, primero te confirmo, hay planes a mediano plazo y a largo, muy costosos.
Uno de ellos, el tema de desalinizar agua de Matamoros. Otro es el acueducto desde el río Pánuco, y hay otros más. Son muy caros, por eso tiene que intervenir la federación. Un estado no puede solo. Y en tiempo, si empezamos hoy, estaríamos teniendo resultados en 3 años. Por eso ayer la importancia le dejamos al director todos los proyectos que haya cortísimo para estos 2 meses, y luego corto, mediano, largo, y juntos, sumando a Coahuila y Tamaulipas, porque es un tema regional, estamos todos iguales. Tenemos que resolver el agua, pero de una vez resolver a mediano plazo temas de sustentabilidad de 20 o 30 años. Mediano plazo es muy lejano, Samuel, lo sabes bien, sí, para un político. El mediano plazo no da réditos en muchas ocasiones, no se diga el largo plazo. Claro, pero ambos. Y más en estos tiempos, sí, los tiempos en los que todo se consume en segundos. Sí. En TikToks, mira que no te voy a tocar ese tema. Lo urgente es, este año ya estamos actuando, pero no dejar de una vez de planear y ejecutar lo de mediano y largo plazo. Bueno, ¿qué te hace pensar que te tomaron en serio ayer en Conagua? Que algunos de esos proyectos van a beneficiar a México como país a cumplir tratados internacionales con Estados Unidos, que ahorita no tienen cómo resolverlos, y estos proyectos pues ayudarían al Estado, a la región y a México con temas internacionales. ¿Qué te hace pensar que si aceptas dentro de 6 meses en esa misma silla, cuando estemos en agosto, en septiembre, no nos estarás diciendo, pues ya pasaron 6 meses y no tenemos respuesta de la Conagua? Con mucho gusto. Sí, pero ¿qué te hace pensar? Porque me imagino que Conagua no es que haya una falta de interés o voluntad por resolver un problema, pero deben traer ese problema en Guerrero, en León, en Yucatán, en el centro, en el Bajío, en todo el país. Coincido. Coincido que es un tema que está en varias partes del país, pero en este específico lugar, el tema de apoyar a la región y cumplirle a Estados Unidos y desactivar un tema geopolítico de toda nuestra frontera le da mucho más sentido al proyecto, y yo sí creo que eso los va a orillar a estudiar y a aprobar. Si además de eso viene con recurso, pues va a ser mucho más pronto el proyecto. ¿Cómo van las cosas con el alcalde de Monterrey? Luis Donaldo. Recordamos que los conocimos juntos en este estudio, aquí en esta mesa. Conocimos juntos a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo va la relación? Muy bien. Con Luis Donaldo. Muy bien. ¿Cómo consideras que está gobernando Luis Donaldo? ¿Amigo tuyo? ¿Siguen siendo amigos? Claro. Amigo tuyo, compañero de partido y en algún momento compañero de proyecto político hace 3, 4 años. Sin duda. Sí. Muy bien. Luis es menos mediático que un servidor, y en ciertas agendas estamos trabajando juntos. La más importante es la seguridad. A Monterrey como capital lo dejaron con un gran déficit de policías, y el Estado lo va a arropar y ayudar a que él termine de completar la cobertura del municipio con su policía. Traemos juntos todo el proyecto de medio ambiente, todo el proyecto de aire cero, emisiones, y muchos proyectos de movilidad. Por ejemplo, un servidor, vamos a arrancar ya la línea 4 y 5 del metro, que obviamente están en la capital, y eso va a ayudar a Colosio a tener mucha más movilidad. ¿Y va a dar tiempo a Colosio? Porque pues, van a arrancar, ¿qué? ¿La construcción? Pues sabes que afortunadamente... La construcción son hoyos, son incomodidades para la, para la gente. Lo que apostamos y vamos a hacer son trenes elevados ligeros. La tecnología que hay hoy en día son muy rápidos de hacer, no tienes que cerrar la calle. Muy rápido, ¿cuánto tiempo? 2 años. Hijo. Entonces, pero eso tiene que ir acompañado de calles completas, de espacios verdes, parques, espacio público. Entonces sí tenemos mucha agenda común. Él tiene la ventaja que, contrario a otros años, casi 20 años que siempre estaban el gobernador y el alcalde peleados políticamente, hoy tiene a su amigo, a su compadre de gobernador. Lo vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Y también con Agustín, ayer nos vimos, él también está metido en el tema de agua de Conagua. Agustín Basabe, que fue el tercero que vino a aquella entrevista. Los tres muy amigos, nos seguimos viendo.
no solo en lo político, sino también en convivencia. Y creo que es un grupo político que tiene mucha potencia para en un futuro seguir abriendo brecha en lo nacional. Sabes lo que se dice en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros los conocimos, amigos, jóvenes, estaban iniciando sus carreras y hoy Luis Donaldo y tú son figuras nacionales de mucho peso. Y luego esas figuras entran en conflicto. Entran en conflicto. Vemos encuestas, te va muy bien. Vemos encuestas nacionales, le va muy bien a Luis Donaldo Colosio, proyectado así como una probable candidatura para el 2024. Todo eso juega, Samuel, lo sabes bien. Sí, pero te soy muy sincero. Y como aquellas reuniones que hemos tenido aquí contigo, siempre somos de fichas abiertas y muy transparentes. Un servidor hoy en día no está pensando en el 24. Hoy en día. Bueno, me refiero a que... Acabas de llegar a Nuevo León. Acabo de llegar, soy muy joven, no tengo esa ambición. Y creo que Luis tiene que demostrar mucho en la capital para traer realmente fichas, para decir... No solamente el personaje, sino Luis Donaldo, alcalde, demostró tener las tablas. Y lo hemos platicado. Lo importante es que esto no nos distraiga de las gestiones que hay. Como dices tú, en una lógica de win-win. Le va bien a Monterrey, le va bien al alcalde, le va bien al gobernador. Sin le va duda. bien al Estado, pero veremos. Sí, y no dudo que van a empezar las presiones, pero también Luis es muy inteligente, es muy astuto. Cuida mucho siempre su hermetismo, no hablar de más. Sé que eso habría que preguntárselo. Están revisando a Colosio. ¿Lo ves con los pies en la tierra? Sí, sin Porque duda. es muy fácil volarse cuando dicen después de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, el que está mejor en las encuestas eres tú. Es difícil mantener los pies en la tierra. Él sabe que está en el top 3. Sí. Claro que ve las encuestas y pues, tiene mucho peso, pero a mí me alegra decir que cuando convivo con él, inclusive con su hijo alrededor de nosotros, es muy serio cuando dice, no me estén presionando, voy a trabajar por Monterrey y ya veremos, pero ahorita el tema es cómo demostrar que sí, al menos lo que se prometió se va a cumplir en estos 3 años de Monterrey. Lo ayuda el calendario, 3 años. Lo ayuda el calendario. A ti no. No, yo A ti no. 6. Sí. Tengo suficientes temas que resolver en 6 años para distraerme. Además, recuerden ustedes la reciente experiencia del Bronco, el daño que le hizo a Nuevo León. Se perdió la figura del gobernador, se perdió la confianza del gobierno, Nuevo León quedó lastimado. Fue una pésima candidatura. Pésima, pero que no además, le interesó a nadie, 4% de los votos. Sí. Además, Nuevo León quedó herido, porque el haber ido a una campaña de suicidio al vacío, pelearse con AMLO, llevamos 6 años de cero apoyo a Nuevo León y no hubo proyectos que hoy a mí me están brotando y yo no pienso cometer el mismo error que cometió Jaime. Bueno, tenemos que hacer una pausa y más preguntas, Manuel, y si nos aguantas, terminamos esta conversación. ¿Cómo está la relación con el gobierno federal? ¿Cómo es tu comunicación con el presidente López Obrador? ¿Qué evaluación han sacado ustedes, tú y tu esposa, de los últimos casos tan controvertidos en redes sociales? Claro que sí. ¿Te quedas unos minutos? Sí, y con concluimos esta conversación con el gobernador Samuel García, aprovechando que está en la Ciudad de México. Ayer se reunió con el titular de la Conagua. Traen un problema serio de falta de agua en Nuevo León y ya vimos lo que cuesta. Y si todo se empezara a hacer hoy, cuando menos son 3 años para empezar a ver primeros resultados. Así es. Vamos a pausa, 9:35. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, ¿qué más piensas hacer a la Ciudad de México, Samuel? Venías a lo de Conagua, fundamentalmente. Fueron 3 reuniones.
con la Conagua, con Marcelo Ebrard y con el ingeniero Arganis de la SCT. ¿Todas sobre el tema de agua? No, con Arganis vimos el proyecto de la aduana, porque en Nuevo León tenemos una aduana, aunque pocos lo saben, que es la aduana Colombia, y tiene una proyección abismal con el TEMEC a 10 años. Entonces vine a pedir que me prorrogaran la concesión de la aduana, que me ayudaran a ampliarla y permisos para tren y aeropuerto, porque paradójicamente es el único pedazo de frontera donde no hay población de todo México. Y tenemos aduana. Entonces, eso te ayuda a que no haya temas de migración, drogas e inseguridad, porque no hay gente viviendo. Entonces, como ya está delimitado todas esas hectáreas, vine a plantearles hacer un hub de carga en Colombia, que colinda con Laredo, Texas, y nos fue muy bien ayer. La verdad es que va avanzando el proyecto. Con Ebrard fue... Si todo saliera bien, ¿cuándo estaría? Eso es muy rápido porque es modernización. Lo puedes estar viendo en un año, irte en etapas. Y como vienen 3 grandes carreteras en Nuevo León, que es la Interserrana que está en el sur y la Gloria Colombia en el norte, sí creemos que esa aduana en pocos años va a tener un potencial de tráfico mayor porque Laredo, Tamaulipas está saturado. Entonces, en la medida que Nuevo León garantice que esa mercancía está segura, porque no tienes que rodear ni Coahuila ni Tamaulipas, y una aduana de primer mundo, que es la única en México que tiene revisión conjunta, entonces el cruce tarda minutos, no horas como en otros. Esa aduana tiene mucha potencia y fue lo que vimos ayer a las 6 de la tarde. Con el canciller, pues le dije, oye, te agradezco en lo ocupado que estás con Ucrania. En 10 minutos le planteé el tema de cómo pudiera este proyecto de Pánuco resolver el tema geopolítico del Tratado de Aguas del Río Bravo. Y en Conagua, sinceramente, vi mucha apertura. Van a ir el jueves a Nuevo León y ellos, la consigna que traen es acelerar una presa que quedó a medias, que es La Libertad, sacarla pronto este mismo año por si hay lluvia que alcance a captar, y hablar con el sector agrícola, que esta es una problemática nacional. Muchas veces el agua potable agrícola e industrial está mal distribuida, pero son concesiones muy viejas. Entonces tenemos que llegar a acuerdos amistosos para decirle al sector agrícola, échame la mano estos meses de crisis y yo soy recíproco cuando haya momentos de crisis en la tierra. Buena comunicación con el gobierno federal. Sí. Vamos a ver si se concreta en proyectos, en inversiones. Bueno. Vamos a ver. Esa es la clave. Y yo te podría decir que hay buena comunicación, hay buen trato. Al menos no hay señales de obstaculizar o hacer daño. Sin embargo, creo que nuestro presidente está concentrando enteramente en el centro y sur del país. Y no se ven proyectos de lana en el norte. Eso sí lo digo con todas sus letras. Ojalá que este segundo trienio del presidente haya una reconversión de metodología financiera, porque está demostrado que cada peso que inviertes, por ejemplo, en Nuevo León se triplica, porque el clúster económico ahí es tan potente que todo se magnifica. Entonces, pues obviamente yo este primer año de gobierno ya tupí en la SCT, en Banobras, en la unidad de inversiones, un montón de proyectos que hay en Nuevo León. Tenemos trenes, tenemos líneas del metro, carreteras, reestructura del transporte. Con que me ayuden en una, creo que sería muy buen señal de que también se va a abrir la llave económica con Nuevo León. Recibimos varios mensajes, Samuel, sobre el tema del medio ambiente, preocupados sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Sí. Algunas promesas que se han hecho, pero ¿cómo trabajar la contaminación persistente además en Nuevo León? El medio ambiente, como el agua, y no quiero sonar sacatón ni poner excusas, todos sabemos que es una facultad exclusiva de la Federación. Es decir, dependo de Semarnat, dependo de Profepa, dependo de Pemex, dependo de Conagua.
Entonces, hemos sido muy creativos cómo desde el Estado, si la Federación no ayuda, cómo resolver. Entonces, ¿qué hicimos en primera instancia? Impuestos verdes. Paradójicamente, el 93% de Nuevo León los aprobó. ¿Qué estamos haciendo? Que sea muy caro para la industria que explota el cerro para el cemento, que explota arenas pétreas y emiten emisiones al aire, contaminar. Ese impuesto entró en vigor este año. Obviamente no todos están contentos, pero eso me está dando recursos para implementar la verificación vehicular, para reforestar nuestra sierra, que esa es nuestra cuenca natural y está devastada. Entonces, en medio ambiente yo he sido muy explícito con la ciudadanía que ocupamos de todos, porque solo el Estado no va a poder. Ocupo que Pemex y su refinería pongan los filtros. Necesito que los autos dejen de, o más bien se verifiquen porque están contaminando en demasía. Necesito que la industria haga lo propio. Y ya el eslabón final que encontramos en estos meses es el huachicol. Hay mucho huachicol en la frontera. ¿Cómo si ya no hay huachicol en México, ni arriba ni abajo? Eso dicen en Palacio Nacional. Es cierto el huachicol tradicional, pero el fiscal, desgraciadamente hay muchos importadores que importan biogás, biodiesel, mezclas, derivados, pale oil, que es algo que es como un combustóleo en Texas. Se lo traen a Nuevo León, le ponen aditivos y lo venden como gasolina. Entonces, aparte de robarse el IEPS, no, pues contamina brutal. Están los carros. Sí, claro. Entonces también ya junté al de aduanas, junté al del SAT y empezamos ya a hacer las auditorías a esos importadores. Entonces, a lo que quiero llegar es que el medio ambiente es también es una asignatura pendiente en Nuevo León, pero ahora sí estamos apretando de a de veras, con cosas que duelen como impuestos, clausuras. Y creo que ahora con la reactivación económica, pues va a haber mucha más movilidad y va a subir la partícula de autos y de industria. Entonces tenemos que ser muy... De contaminación. Si no se hace algo. Oye, Samuel, yo te quiero preguntar, porque fue un tema de discusión nacional. Sé que en Nuevo León ustedes encontraron, tu esposa, apoyo, mucho más apoyo, entendimiento social, por el tema de este pequeñito, ¿no? Con este acercamiento que tuvieron el DIF. El DIF incluso nacional habló de una investigación de la cual no conocemos si ya terminó. ¿Ese tema cómo cerró? Legalmente bien, porque ya se demostró a el DIF federal y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que todo se hizo conforme a ley. Y afortunadamente, aquí está mi esposa de testigo, fue tan mediático que el número de adopciones y acogimientos en Nuevo León se fue a la N potencia. Es decir, hoy tenemos 500 y pico de familias que se acaban de registrar para adoptar. ¿Cuándo fue este episodio? Esto ¿Segunda sucedió semana de enero? En enero. Sí. Segunda, tercera semana de enero. Sí. Y se dieron desde ese entonces a la fecha 500 casos de adopciones. De acogimiento, adopciones. Y el tema, que eso era lo realmente importante, es que ya el Congreso local hizo una mesa para el procesamiento y aceleramiento de adopciones que hoy son una tortura a nivel nacional. Es una vergüenza lo que tenemos como sistema jurídico de adopciones. Entonces, ahí va avanzando eso. Ahora, el DIF era un tema que se escondía. Mi esposa, como va a diario, y diario está platicando de lo que hacen ahí, se ha hecho muy mediático. Y eso ha generado, obviamente, polémica. No voy a decir crítica, voy a decir polémica. ¿Por qué? Pues porque se está viendo la realidad del DIF, donde la mayoría de los niños son los más vulnerados de la sociedad, son las peores historias de nuestra gente, ahí reunidas, 300 historias ahí crueles, y se necesita mucho dinero para resolver que tengan las instalaciones más dignas,
enfermeros y médicos de primer nivel. Muchos tienen parálisis o tienen enfermedades que si no los rehabilitas, ese niño va a vivir de manera permanente en manos del gobierno. Entonces mi esposa se enamoró ahí de 2 o 3 niños. Uno es el famoso Emilio. Y ella aguantó vara. Ahora sí, como decimos en el norte, apechugó la crítica. Ya ha estado a poco en sus redes comunicando la realidad y los avances que vamos a tener. Parecería que se replegaron un poco en redes sociales después de ese episodio. Sí, parecería porque a la vista, no tengo números. No, y nosotros hicimos el conteo. Pero sí se replegaron. Sí, se replegaron. Tú y no, más bien se replegó la crítica. Cuando ya empezaron a ver... ¿Ustedes? ¿Mande? ¿No ustedes? ¿No bajaron? No. Frecuencia de comunicación, ¿no? No, para nada. Igual. Mariana sigue yendo todos los días al DIF. No, me refiero a la frecuencia de comunicación en redes sociales después del episodio de Pues mira, más que replegar, seguimos siendo los mismos. Quizá el tono en redes... Y el número. Subió en 2-3 días, que fue polémico y luego bajó naturalmente. Yo lo que les quiero decir es que esto nos está abriendo la brecha a plantear las reformas legales correspondientes, nuevas figuras como en Estados Unidos el foster family, que cualquier familia, si tiene la capacidad y el perfil, pueden ir por los niños los fines de semana y sacarlos al mundo real, a los parques. Y 3, yo ya me comprometí como Estado de Nuevo León a hacer una fuerte inversión en los centros del DIF, porque tenemos muchos niños con enfermedades que se tienen que atender para que puedan ser ciudadanos de bien a su mayoría de edad. Pero también tenemos mucho adolescente, cientos, que llevan 5 o 6 años ahí, viviendo en villas de niños. Pues sí. Entonces ya a Mariana le dije, ¿sabes qué? Hay que arrancar a la brevedad una serie de departamentos para que vivan como adolescentes. Híjoles, con todos los problemas que eso va a traer. Pero que ahora, el Estado... ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Pues el agua, el metro, ya no nos dio tiempo de entrar al tema de la seguridad, los niños, los adolescentes. ¿Dónde va a sacar tanto dinero? De 2 fuentes. Sí. Una es que por fin el sistema de coordinación fiscal le hizo justicia a Nuevo León y con el censo 2020 nuestras participaciones aumentaron 7,000 millones de pesos. Es decir, por fin la población nos va a dar una reciprocidad. Entonces sí hay dinero para proyectos. Pero también, muy importante, creamos el SAT Nuevo León. La Tesorería de Nuevo León no auditaba, no había auditorías. Vamos a recaudar. Este SAT de Nuevo León, tenemos ya convenios con el SAT federal para revisar IVA, ICR, IEPS y nuestros impuestos propios. ¿Para revisar o para auditar? Auditar. Auditoría fiscal. Y cobrar. Y de lo que cobras, el 80% se lo queda el Estado. Entonces estamos planeando también que este año ese SAT Nuevo León... Eso ya está funcionando. Ya, entró en enero. El SAT Nuevo León le debe dar al Estado 2,000 millones de pesos al año. Bueno. Entonces ya con esas 2 fuentes sí va a haber para obra pública y para este tipo de proyectos de impacto social. Bueno. Se nos acaba el tiempo. Para el deporte, Ciro, porque también prometió estadio de fútbol nuevo para los Tigres, ¿no? Ahí va. ¿Tú eres tigre o Rayado? Tú eres tigre, ¿verdad? No, es tigre. ¿Qué pasó? Tigre de corazón. Ya está el terreno, ya está el convenio. Ya ahora es cuestión de que el privado ya junte la lana. Pero estoy muy confiado en que... El privado es Cemex. Sinergia, que es Cemex, que este año arrancan y es un mega estadio, 62,000 butacas. Sí, le hace falta a Monterrey, le hacían falta 2 estadios así. Pues sí. El de Rayados y ahora el de Tigres. Si quieres NFL, tienes que tener estadios de exactamente. Ese es el tema que traen. Pero deja tú si los necesitan o no. Yo sí creo que le va a ayudar mucho en el tema de hub, de económico, tenerlos, porque son estadios que son todo menos estadio. Son aulas, son restaurantes, comercio, movilidad, metro.
Entonces tener... Centros de espectáculos. Exactamente. Sí. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ya no le entramos al tema de la seguridad. Ojalá en un futuro podamos mucho hablar. gusto. Suerte en lo que venga. Sabes, están en el centro de la atención por muchos temas, pero conforme se acerque el 2024... el tema político, sí. Para que nos va escuchando en radio, el gobernador de Nuevo León se tapa las orejas. Sí, vamos a ver. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, Samuel García, gobernador de Nuevo León. Si les va bien a los dos, pueden tener un problema de éxito entre amigos rumbo al 2024. Nos tiene que ir bien y esa amistad va a seguir hasta la tumba. Eso. Sí. Vas a ver. Sí. Confía en mí. Bueno, muchas gracias, gobernador. Suerte. Gracias por estar con nosotros. ¿Algo más? De salida, Ciro, el país informa última hora. Moscú pide a los ciudadanos de Kiev que abandonen sus casas ante un ataque inminente. El Ministerio de Defensa ruso ha avisado que dispone de lanzar ataques precisos en contra de varios puntos de la ciudad. Ya se ha informado que también ya le pegaron a la antena de televisión, pues el ataque sobre Kiev está vigente en este momento. Bueno, se quedan con Javier Poza. Gracias. Buen martes. Pásela muy bien.